La última clase la terminamos con esta imagen, que es el montaje que realizó la oficina de Mies conjunto con Lily Reich para mostrar la casa tipo o esta idea de la casa en esta exposición de la edificación de Berlín en el año 1931, en donde claramente se puede ver, y de pronto esto es la novedad, ¿no? Primero, la técnica con la que está resuelto la representación del proyecto es un collage en el que se puede ver una perspectiva eh, con una serie de volúmenes muy cercanos a la estética de lo que pasó con el pabellón alemán en Barcelona, es decir, esta suerte de planos y cuerpos y elementos que se van organizando en una composición, si ustedes quieren, eh, un poco centrípeta, ¿no? Es decir, con un centro claro y una organización que no tiene que ver mucho con las simetrías, sino más bien con un típico ejercicio compositivo neoplasticista. Y también destaca la idea del galpón, ¿no? De este elemento de la nave industrial que sin lugar a dudas genera una especie de mensaje simbólico con respecto a una arquitectura que está muy cercana a la industria. Acuérdense ustedes que Mies es muy cercano a las ideas de Peter Behrens, del mismo Walter Gropius, y también de Le Corbusier. Todo este ánimo positivista con respecto a la industria, a lo que ha logrado la revolución industrial. Y en el caso de Mies es especialmente obsesiva esa, esa visión positiva con respecto al tema de la industria. Es, como lo vamos a ver en adelante, un admirador de la tecnología. Siempre está pensando en una suerte de una arquitectura hipertecnológica, una arquitectura que utilice lo último en tecnología, y esto está muy vinculado al famoso Zeitgeist, ¿no? El espíritu del tiempo, que como vamos a ver es definitivamente importante para la obra. Y entonces, quería comenzar en esta imagen, básicamente porque representa casi que de lo último que hizo Mies en Alemania. ¿Qué es lo que pasó con Mies y que es determinante? Él, como ustedes bien dijeron, fue el último director de la Bauhaus, la famosa escuela de diseño que se había instalado primero en Weimar y que terminaría su vida como escuela formativa en Dessau, en un municipio en el sector de Sajonia. Mies ya veía amenazada su estancia en Alemania, básicamente por dos cuestiones. Una, el origen católico de su familia, eh, y segundo, sus ideas extremadamente progresistas con respecto a lo que no solo la arquitectura tiene que ser, sino en general la sociedad. Y claro, hacia el final, en el año 33, lo que va a pasar es que el gobierno nazi, que venía en ascenso con Hitler y una política extremadamente conservadora y nacionalista, pretendieron someter a la escuela de la Bauhaus a los nuevos requerimientos de ese Estado autoritario. Y Mies, naturalmente, se iba a negar, al igual que se habrían negado a buena parte de los profesores
que estaban vinculados a la escuela. Además de el hecho de que muchos de esos profesores eran socialistas o comunistas e incluso de origen soviético, ¿no? Entonces, la escuela se termina cerrando. Mies participa en un último concurso para la elaboración, y eso lo vamos a ver, para el diseño del Reichsbank, una suerte de banco estatal, banco público, que además marcaría o sería un elemento de un punto de inflexión en la obra de Mies porque comienza a abandonar de alguna forma la estética que le había acompañado hasta este momento y que está muy relacionada con lo que vemos aquí. Él recibe un encargo que le resultó muy interesante, de esos encargos que son imposibles de negarse. Hace una primera, le encargan a participar en el desarrollo del nuevo campus para el Instituto Tecnológico de Illinois en la ciudad de Chicago. Y obviamente eso permitiría su llegada a los Estados Unidos, sociedad a la que de alguna forma Mies se acomodó relativamente bien. De hecho, tuvo muchísimo éxito, más allá de algunas circunstancias negativas que pudo haber tenido. Entonces, quiero comenzar con esta y vamos a analizar el último periodo, el que vamos a denominar la etapa de madurez o la etapa madura de Mies van der Rohe, en donde efectivamente hay ciertos cambios. Tal vez no tan notorio como lo que le pasó a Le Corbusier, el otro gran maestro de la arquitectura moderna, pero definitivamente sí hay algunas transformaciones, muchas relacionadas con su cambio de lugar de vivienda, ¿no? La llegada a los Estados Unidos definitivamente fue determinante, eh, pero también ciertos avances o cierta evolución en un pensamiento, perdón, que si bien estaba claro en cuanto al papel sobre todo de la ética constructiva, de todas formas tenía posibilidades de evolucionar. Este periodo, que se genera entre el año 33 y el año 67, que corresponde prácticamente a la última etapa también de su vida, porque efectivamente fallece en el año 69. ¿Qué características tiene este periodo? Bueno, primero pasa de una expresión simétrica informal, dominada, me refiero a la primera, a esta famosa simetría informal, por una organización centrípeta, ¿sí? Es decir, unas plantas en general que parecen irse desarrollando a forma de espiral, ¿no? Como que hubiera una voluntad organizativa nuclear y central que va organizando las plantas. Eso es visible desde sus primeras casas, ¿no? Desde la casa de campo de ladrillo, pasando por eh, el mismo pabellón Barcelona o las propuestas que tenía para la exposición de la construcción de Berlín, etcétera. Pasa de esta simetría informal a una cosa que le vamos a llamar la monumentalidad simétrica. Pareciera que la obra anterior de Mies generalmente estaba enfocada en una arquitectura muy humana, muy consciente de la dimensión humana. Y en Estados Unidos él se da cuenta que hace necesidad para la arquitectura una expresión monumental, o sea, la idea del monumento. Y eso inevitablemente le va a direccionar hacia la búsqueda de nuevos arquetipos arquitectónicos.
La segunda categoría que me parece a mí importante que hay que nombrar es que él va a desarrollar un método de diseño que está basado en definición técnica del edificio. Es decir, el papel de la tecnología constructiva y las otras tecnologías de equipamiento del edificio va a ser prácticamente la base del método de diseño. Es una técnica muy rigurosa y sumamente racionalizada. Y ahí viene, y quiero utilizar esta frase del mismo Mies porque define de alguna manera eh, esta característica. Él decía la voluntad de la época expresada espacialmente. Esa es la arquitectura. Fíjense ustedes una forma de definir a nuestra profesión relacionada directamente con estos dos aspectos. Uno, el espacio, eso es obvio porque la arquitectura es espacio, pero este espacio tomado como un recurso expresivo de la voluntad de la época. Es decir, los desarrollos tecnológicos, el interés creciente en el siglo XX por el desarrollo científico y por lograr esto que llamamos lo moderno, ¿no? Lo moderno, lo relacionado con la industria moderna. Y entonces hay efectivamente una precisión técnica, un rigor técnico en la construcción de los edificios que para mí es la clave para poder entender el edificio moderno. Eh, Su cliente pasa a ser el poder institucional, diferentes formas de institución. No es que deja de contratar viviendas o encargos personales. Lo que va a pasar en los Estados Unidos es que él llega a ese país precisamente por un encargo de una institución y se da cuenta que su influencia, que su talento, que su visión arquitectónica tiene buena cabida en las instituciones estadounidenses, que además son eh, instituciones culturalmente mucho más atrevidas, si ustedes quieren, menos tendientes a mantener tradiciones, sino más bien a involucrar innovaciones. Y claro, siendo Mies un innovador, es obvio que iba a tener muy buena llegada en los Estados Unidos. Además, su lenguaje arquitectónico, su forma expresiva, sus esquemas compositivos y esta poderosa visión ética de la materialización arquitectónica a través de los sistemas constructivos técnicos rigurosos, va a caer muy bien en un país en donde hay aunque corta, pero bien instalada tradición de innovación tecnológica. Y entonces, claro, comenzó a tener clientes institucionales, instituciones, y la escala de los edificios se comienza a ser bastante más importante. Fíjense esta siguiente categoría que está directamente relacionada con lo que ya les había dicho, ¿no? La tecnología es la manifestación cultural del hombre moderno. Es decir, el hombre moderno es tecnológico, está directamente relacionado con el uso de las tecnologías. Y claro, eso se vuelve muy poderoso en la obra miesiana de la última época porque parece haber una exaltación del detalle arquitectónico y la tecnología para materializar ese detalle. La famosa frase que algunos de ustedes ya la enunciaron, Dios está en los detalles. Y entonces, lo que pasa es que la resolución obsesiva del detalle arquitectónico y la limpieza, la finura, el rigor con el que el detalle es puesto en obra, es una obsesión para Mies, ¿no? O sea, llega a unos niveles obsesivos que, claro, también le trajeron problemas.
es que también aparece una institucionalidad americana muy rica. Hay mucho dinero en los Estados Unidos. Y Mies se comienza a convertir en el arquitecto lujoso, en el símbolo de estatus. Claro, ya veíamos algunas de esas cuestiones en la casa Tugendhat o en la calidad de los detalles y los acabados que podríamos ver en el pabellón alemán de Barcelona. Pero en Estados Unidos había clientes privados y corporativos que estaban dispuestos a pagar el costo de esos lujos aparentes. Más allá que el mismo Mies no es que consideraba necesariamente un lujo lo que él proponía, sino más bien una exaltación de el material y la técnica constructiva con la que se hacían, que si eso costaba, pues sí, costaba. Así mismo debe ser. ¿Ok? Esperen un ratito, chicos, por favor. Perdón. Bueno, después la siguiente característica dice la evolución de Mies se centra en conciliar básicamente dos sistemas opuestos. Por un lado, la herencia clásica, aquella que habíamos ya hablado, ¿no? Que tiene que ver con los sistemas de composición simétricos de, de plantas ortogonales y en donde la presencia del sistema de columnas, ¿sí? Típico de los peristilos o la presencia del elemento eh, de la columnata que rodea el edificio, que viene desde el sistema greco-romano y que fuera adoptado en diferentes momentos por la cultura europea y que tendría el punto más alto dentro de la arquitectura clásica europea en Karl Schinkel, que era el gran maestro, el destino de la admiración total del propio Mies. Es decir, quiere mantener ese esquema compositivo típico de la arquitectura clásica europea. Pero lo que está pasando es que Mies la reinterpreta y la reinterpreta a través de las nuevas tecnologías. Es decir, eh, el uso del acero especialmente, pero también el hormigón o los sistemas mixtos que mezclan acero y hormigón, le llevan a él a generar estas famosas estructuras eh, de huesos, ¿no? Estos esqueletos de soporte del edificio que van a comenzar a tener cada vez más presencia. ¿Por qué? Porque en el momento que les otorga presencia material, lo que va a pasar es que se comienza a desmaterializar la membrana que recubre el edificio. Y entonces el sistema, esta herencia clásica, tiende a la desmaterialización, pero al mismo tiempo quiere conciliar la corporeidad que requiere y exige la arquitectura a través de los sistemas, sobre todo de forjado, ¿no? Sí, el sistema de losas y los núcleos de sostén. Entonces, él está consciente que, y seguramente esto le tiene mucho que ver con su propia formación inicial, ¿no? Al ser hijo de un cantero o de la tradición de una familia de canteros, eh, él como que siempre tiende, siempre quiere volver, perdón, a una expresión de algún elemento de peso que sostiene la arquitectura. Y entonces, esta aparente contradicción entre la herencia clásica desmaterializada y los núcleos densos y pesados que sostienen la propia arquitectura, eh, se vuelve como que el motivo eh, del desarrollo de su nueva arquitectura en este periodo final.
Esto va a tener como resultado la consolidación de un nuevo arquetipo arquitectónico, la del volumen unitario, la del prisma único, ¿sí? Ya no son estas composiciones de muros y prismas y planos que se van organizando en función de eh, una aparente organización centrípeta típica del neoplasticismo de principios del siglo, y más bien se consolidan cajas, prismas, paralelepípedos puros y limpios, volúmenes unitarios. Y entonces son estas masas, estos volúmenes unitarios resueltos aparentemente con casi nada. Sí, esa famosa idea que luego tomaría como bandera esto que nosotros hoy conocemos como el minimalismo, que no es otra cosa que una visión superficial de una cuestión que está relacionada con la ética constructiva de Mies, el famoso menos es más. Es decir, una, una suerte de ascetismo, ¿sí? Un recurso ascético, súper casi higiénico y muy pulcro y sobrio de la resolución del edificio, ¿sí? Para demostrar que se puede hacer una gran arquitectura, lograr esa monumentalidad simétrica a través de lo que él llama casi nada, o aparentemente casi nada, porque ya vamos a ver que en la vida real no es así, más bien es una arquitectura mucho más compleja y difícil de hacer por los requerimientos propios con los que Mies exigía se desarrollen los proyectos. Bueno, para dar continuidad a esto que les estoy diciendo, les voy a ir mostrando unas imágenes y tratando de, en lo posible, ir describiendo cada una de estas ideas. Quiero comenzar con el concurso para el Reichsbank, el Banco Estatal Alemán en Berlín, que es del año 33, que es su último proyecto en su natal Alemania, y en donde ya podemos ver este deseo de generar estos paralelepípedos, estos prismas rectangulares, superregulares, como elementos de altísima abstracción. De todas formas, me parece que es interesante que ustedes puedan notar que hay una intención del autor de desvanecer la realidad del sistema constructivo. Es una piel de cristal que forma o conforma un prisma muy limpio. Esto, de alguna forma, claro, estamos en la última época de Mies en Alemania, tiene que ver con una suerte de contradicción con el Mies original, aquel que buscaba la verdad de los hechos, ¿no? Ese que mostraba y que decía, bueno, si la arquitectura está hecha de ladrillo, hay que mostrarla en ladrillo. Si la arquitectura tiene acero, hay que mostrar el acero. Ese deseo de mostrar la verdad constructiva como suceso material en este edificio un poco desaparece porque la caja de cristal, la piel que de alguna forma recubre el sistema constructivo, está buscando ese nuevo esquema de monumentalidad. Es una cosa más abstracta, más ligada a su famoso proyecto del rascacielos de cristal en la calle Friedrich en Berlín también. Eh, y bueno, como les decía, desde mi punto de vista, este es un edificio, un punto de inflexión, porque además, si ustedes se fijan en el contexto, ya no hay una necesidad, una búsqueda de contextualización. Más bien es un deseo de destacar una arquitectura totalmente diferente a la del contexto urbano en el que el proyecto se pretende implantar. Se ven diferentes los edificios y es una voluntad de Mies que los edificios se vean diferentes. ¿Por qué? Porque está buscando una monumentalidad. De pronto pienso yo que también tiene algo que ver con la posición que quiere
tener desde el punto de vista político, porque el gobierno nacionalsocialista de Hitler va a optar por una línea de una recuperación neoclásica literal, no abstracta. Y comienza a pensar en a través de ese nacionalismo obsesivo extremo, ¿no? Del movimiento nazi, lo que ellos pretenden es, eh, r- dicen ellos, hacer una arquitectura que tradicionalmente les represente. Entonces, el nuevo arquitecto de Hitler, que es Speer, va a generar enormes edificios neoclásicos, ¿no? Y parece que Mies busca de alguna forma eh, utilizar su proyecto como una voz política en la que establece un edificio totalmente abstracto y diferente a lo que se esperaría del gobierno nacional socialista. Bueno, obviamente no se llegó a construir nunca el proyecto y Mies migra a los Estados Unidos para poder desarrollar el resto de su carrera por allá. Y lo primero que va a desarrollar es esto, ¿sí? El campus del ITT, del Instituto Tecnológico de Illinois, ¿sí? Fíjense ustedes que eh, de alguna forma responde a una organización muy parecida o muy similar a lo que había pensado para el edificio del Reichsbank, ¿no? Un bloques paralelepípedos, un juego de volúmenes muy regulares, todos cubiertos de cristal, en donde comienzan a aparecer ciertas influencias de autores como el mismo Le Corbusier. Fíjense que todos los edificios están levantados sobre pilotes, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, la idea de la planta libre en la planta baja, que Le Corbusier la incluiría en sus famosos 5 puntos para la nueva arquitectura. En el caso de Mies, se retoma y va a ser un elemento muy presente siempre en la obra de Mies. Eh, Acuérdense que Mies había sido profesor en la Bauhaus, en el edificio que diseñó Walter Gropius para la Bauhaus en Dessau. Entonces, se pueden ver influencias de esos edificios, de esas arquitecturas, porque naturalmente eran compañeros, trabajaban en el mismo espacio, y Walter Gropius había ya comenzado a trabajar en esto de los muros cortina de cristal. Eso se puede ver en el edificio de talleres de la Bauhaus especialmente, pero lo que comienza a hacer Mies es que esas ideas comiencen a aparecer de manera ya general como una suerte de firma personal de, de Mies para el desarrollo de este proyecto. Este fue el esquema inicial, no se construyó finalmente así. El edificio, el complejo es sin lugar a dudas diferente porque además se construyó en un periodo de tiempo más o menos largo, ¿sí? Ya les digo, comienza en los años, de mediados de los años 30, más o menos en el 35, y se extiende su construcción hasta después de los años 40. Entonces, sí hay una evolución en los diferentes proyectos, en el desarrollo de los diferentes edificios del campus. Eh, y esa evolución queda manifiesta en los edificios. El primero que se construye es el edificio de investigación de minerales y metales, que es este que ustedes están viendo en la foto, en donde se puede ver muy clara la influencia del edificio de talleres de la Bauhaus de Walter Gropius. ¿Sí? Un cuerpo ortogonal, paralelepípedo, con la presencia muy clara de los elementos estructurales de sostén. Fíjense que es interesante que Mies haya abandonado
el esquema de la columna en cruz que le sirvió tanto y que fue tan icónico en las obras como el Pabellón Barcelona o la Casa Tugendhat, y se adapta a un recurso de la industria norteamericana que es la columna y la viga en I, ¿sí? El perfil IPN o HB, que son formas que normalmente ya se venían trabajando en los Estados Unidos desde el siglo XIX. Y Mies las retoma, las usa con mucha eficacia y produce estos edificios, estos grandes bloques ortogonales muy abstractos en los que se puede ver, aunque él lo negara en algún momento, la clara influencia de la obra de Mondrian especialmente y de los otros arquitectos y artistas plásticos neoplasticistas. Fíjense ustedes, en el periodo del 42 al 45 comienza a generar una suerte de esquemas de versiones diferenciadas de los edificios para el ITT. En todos comienza a aparecer estos cuerpos, estos volúmenes muy horizontales, muy pegados al piso, ¿no? Como un desarrollo de una, una composición de planchas, de placas que se asientan sobre el suelo. Siempre con una predominancia del cristal por un lado o de las estructuras que, a diferencia de lo que estaba pasando con el Reichsbank, acá comienzan otra vez a reaparecer los sistemas estructurales, como que retoma su idea de la veracidad técnica de la construcción y entonces comienzan a aparecer muchísimo los muros de ladrillo, las columnas, las vigas, los cristales y todos estos elementos que son definitorios del sistema constructivo y que se van a volver al final también expresión de los edificios. Y fíjense cómo va terminando, ¿no? A mí siempre me parece importante esto. Esta es la capilla, una de las últimas obras en ejecutarse en el año 1949. Hay varios edificios icónicos en el ITT, pero sin lugar a dudas, este justo junto con el Crown Hall, que ya lo vamos a ver después, simbolizan la síntesis a la que Mies va arribando después de muchísimos años de trabajo, ¿no? Eh, la veracidad constructiva, ¿no? El sistema constructivo dejado en evidencia. Entonces uno puede ver los muros de ladrillo quedan como muros de ladrillo. Fíjense que en el interior las vigas, el sistema estructural de acero se puede ver claramente, en ningún momento se trata de ocultarlo, ¿sí? El volumen es total y absolutamente limpio, esa idea de tratar de deshacerse de las ornamentaciones. Para esta misma época le encargan el diseño de un conjunto de departamentos frente a la avenida que rodea uno de los lagos, o el lago que está que es el lago Michigan en Chicago, ¿sí? Entonces le dan un lote de una forma un poco trapezoidal y aparece por primera vez ya en altura la presencia del prisma unitario, del volumen, la caja de cristal abstracta, que en este caso es parte de un conjunto, ¿no? De un complejo en el que se pueden ver las dos grandes torres de departamentos en un acomodo en L y un pequeño bloque muy bajito que simula mucho lo que pasa en en el ITT, ¿sí? Que es un edificio de servicios generales. Nótese la presencia de la terraza jardín. Esto un poco nos hace entender que las ideas de Corbusianas sí tuvieron ciertas conexiones
con la obra de otros autores importantes de la época. Comienza a aparecer un recurso muy fuerte y que va a estar presente en todos los edificios de Mies a partir de ahora, que tiene que ver con esta suerte de elevar estas crajas, estos prismas del suelo a través de los pilotis, como lo hacía Le Corbusier, pero dejando los núcleos hacia el centro, ¿no? No es un dejar totalmente libre la planta, sino más bien reconocer la presencia del núcleo del edificio y una suerte de desmaterialización, ¿no? Casi como que levita el cuerpo de los volúmenes. Y eso se puede ver claramente en esta planta. Fíjense, esta es la planta baja del edificio. Entonces, los núcleos que aparecen aquí generalmente duros por la presencia de escaleras, ascensores, hall de recibidor que se ven aquí y una cajita de cristal que cierra todo y prácticamente la planta queda libre, a tal punto que el resultado es este, ¿no? La presencia de las columnatas, de los volúmenes, en esta especie de espacio intermedio que conecta lo público con lo privado. La presencia fuerte de las estructuras y de los elementos organizativos del cierre, ¿no? De la pantalla de cristal, que en este caso no es todavía un curtain wall, sino más bien una serie de ventanas montadas sobre los soportes verticales que se desarrollan a lo largo de todo el edificio. ¿Sí? Aquí se puede ver una planta tipo, en donde además se muestran las grandes virtudes del proyecto. Se mantiene el núcleo duro con los ascensores y las escaleras, y fíjense ustedes esto que va a ser muy común en la arquitectura del siglo XX, ¿no? Los núcleos duros, las cocinas, los baños y los espacios de servicio están conectados a ese núcleo ciego y duro, mientras que los espacios habitables se desarrollan hacia las ventanas, ¿sí? Y entonces esto les va a dar como consecuencia esta doble expresión, una cáscara, una membrana, una piel súper diáfana, súper ligera, que parece desmaterializarse porque desaparece, y el núcleo pesado y denso hacia el interior del edificio. ¿Sí? Bueno, lo vamos a dejar ahí para continuar el día jueves con la clase y terminar con el tema de MIS. ¿Ok? Porque ya es las 7:10. Ya, chicos, muchas gracias por la atención. Nos vemos el jueves. Gracias, Arqui. Gracias, De Arqui. nada. Aquí. Gracias, Arqui. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Arqui, cuídese. Hasta luego. Hasta luego, Arqui, gracias. Aquí una pregunta. Dígame.